Daremos inicio a este interesante panel titulado Principales no conformidades detectadas, causas de sanción y suspensión. En este panel participarán el licenciado Ángel Miranda, de la Secretaría de Energía, ingeniero Raúl Victoria, de la AMUBIE, ingeniero Fabián Sánchez, de la EMA, y el ingeniero Héctor Ortega, que fungirá como relator en este panel. Buenas tardes a todos nuevamente. Antes que nada, valdría la pena mencionar que estamos hablando de las suspensiones que se pueden dar a las unidades de verificación de instalaciones eléctricas acreditadas, que es el caso que nos ocupa. Y podríamos hablar de dos tipos de sanciones que al menos en las manos de la entidad mexicana de acreditación están. Sería la suspensión, sería la cancelación. Para poder ejecutar este tipo de sanciones, el fundamento está basado en la Ley Federal de Metrología y Normalización. Para la suspensión, en el artículo 75 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y para la cancelación está sustentado en el artículo 76 del reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El artículo 75 establece algunas causales por las cuales se puede iniciar o concluir una suspensión a una unidad de verificación. Por consiguiente, el artículo 76 también menciona algunas causales. Si no hay inconveniente, podemos comenzar rápidamente por el 75. El 75 básicamente los artículos con base en los cuales se puede iniciar una suspensión sería por no cumplir o no reportar en tiempo y forma los reportes que les sean requeridos por la entidad de acreditación o en su caso por la autoridad competente. Hay otra fracción que nos dice que también se puede suspender la acreditación por rehusarse o no permitir la vigilancia de sus funciones por la entidad de acreditación o también por la misma autoridad competente. Hay otro artículo tercero que nos dice por no cumplir las disposiciones de la ley, y etcétera, ¿no? Aquí es donde se puede dividir en varios aspectos. Bien, las causales por las que puede darse la cancelación también son otros aspectos. El primero es emitir documentos de evaluación de la conformidad con información o datos erróneos o falsos, que ha sido la causa de cancelación más común en la práctica de las unidades de verificación. El otro motivo de cancelación que se ha dado es por la renuncia voluntaria, porque pues ya nos queremos retirar. Sí, hemos recibido varias solicitudes de que ya no quiero y ya retírenme del medio, ¿no? Otros causales de cancelación pues pueden ser negar el servicio o hacer reincidencia en los causales de suspensión que se mencionan anteriormente, o porque se demuestre que no se está cumpliendo o que no se cuenta con capacidad para emitir dictámenes de verificación por más de 3 meses consecutivos. Estas vendrían siendo básicamente las causales de la suspensión y la cancelación que están definidas en la ley. ¿Sí? Para poner ejemplos de no conformidades que pueden ameritar alguna suspensión o cancelación, puede haber, por ejemplo, no conformidades donde se utiliza equipos de medición que no está calibrado de acuerdo a su programa de calibración. ¿Sí? Otra causal de una suspensión puede ser que no tengas vigente tu seguro de responsabilidad y que estés operando sin él. ¿Sí? Bueno, son de las dos que me acuerdo ahorita. No sé si hay alguna otra. Ok, bueno, está claro el fundamento en el cual se sustentan las suspensiones y cancelaciones, y ya nos diste una idea de lo más recurrente que parece en la EMA. Pero me gustaría concluir nada más con las no conformidades tipo con las que nos hemos encontrado, que son las que ameritan cancelación, ya para ceder la palabra. No conformidades que ameritan o que han ameritado cancelación en las unidades de verificación es el artículo, la fracción primera del 76 del reglamento, donde los documentos contienen información con datos erróneos o falsos. Esto se interpreta como que, por ejemplo, aquella unidad de verificación que solo tiene los dictámenes y que no tiene los registros, las listas, no tiene nada, solo tengo el dictamen. Entonces no tenemos sustento para demostrar que se pueda repetir la verificación. Es decir, por decir la más visible, por decirlo así. La otra es la que tiene errores en las actas, en los dictámenes, que sí tiene completa la información, pero está errónea. Errónea en el sentido de lo que comentábamos en la mañana. Estuve hoy aquí en Guadalajara y hoy también estuve en Mérida, por ejemplo. A la misma hora, en el mismo lugar, y emití 2 dictámenes diferentes. Otra que también se nos ha presentado. Tu equipo de medición lo están usando 2 personas tal vez al mismo tiempo. Otra más
fuerte, por decirlo así. El día que se está calibrando el instrumento de medición, ese día está registrado en una lista de verificación de que se usó el instrumento. El equipo entró en calibración, por ejemplo, el 24 de febrero y salió de calibración el 28 de febrero. Y tienes una verificación realizada el 25 o el 26 y usaste tu equipo de medición y estaba en calibración. Inconsistencias de este tipo son las que pues, nos han llevado a la cancelación de algunas unidades de verificación. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos ha expuesto de una manera clara lo que ha encontrado la EMA. Y a mí me gustaría también conocer qué hace el Subcomité de Instalaciones Eléctricas, qué se encuentra ahí en ese subcomité, Raúl, y cómo está conformado, si nos puedes orientar en ese tema. Sí, buenas tardes. Miren, el Comité de Evaluación de Unidades de Verificación viene digamos, fundamentado de acuerdo a la Ley Federal de Metodología de Normalización del artículo 69. Es un órgano de apoyo para la acreditación y en su caso para la aprobación. Es muy interesante el comité que a su vez tiene un subcomité, porque en el caso de instalaciones eléctricas no todos los comités tienen subcomités. En este caso sí lo tiene porque la materia es muy amplia y además las unidades de verificación e instalaciones eléctricas pues es un universo muy grande. Bueno, en el caso del comité está formado por sectores. En esos sectores representan la sociedad que tiene injerencia en la materia. Esto quiere decir que de alguna manera la sociedad, al ser representada ahí, nosotros podemos tener la satisfacción o la claridad de lo que se estudian las evaluaciones ahí, los resultados de las evaluaciones a las unidades de verificación sean totalmente transparentes y concisas, es decir, podemos estar seguros de que lo que determina el comité es la opinión no solo de una persona o de un sector, sino por lo menos en el caso de su comité de 5 sectores mínimo y en el caso del comité de 8 sectores. Es decir, eso nos brinda confianza. Y el comité se apoya en este caso de su comité para ver los detalles técnicos más apremiantes, como por ejemplo en el caso de instalaciones eléctricas, en el subcomité están los sectores, pero son técnicos más calificados de cada sector, incluso también la dependencia está en el subcomité, igual en el comité. Esto quiere decir que la parte medular en una evaluación de instalaciones eléctricas se analiza con más detalle en el subcomité. Cuando una unidad de verificación tenga algún problema de que no está de acuerdo con el grupo evaluador, ahí es donde se puede determinar, bajo el criterio de todos los sectores que participan, se puede dar una opinión si el grupo evaluador tuvo razón o aplicó adecuadamente los criterios de evaluación que dicta la norma, en este caso la 17020, y de esa manera se puede de alguna manera refutar esa decisión del grupo evaluador, es decir, al final de cuentas se emite la opinión y el comité determina si efectivamente el grupo evaluador tuvo razón o no. De esa manera, como verán ustedes, este comité y apoyado de ese comité nos garantiza que lo que se diga ahí fue decisión de la opinión de un grupo de profesionales y profesionistas en la materia. Eso nos debe dar cierta satisfacción en eso, o sea que no depende de la EMA directamente o en el caso de una entidad, sino depende de un grupo de especialistas por sectores. Gracias. Sí, muchas gracias, Raúl. Bueno, ok, licenciado, en esta parte de las sanciones, primero, bueno, posiblemente no esté bien utilizada la palabra sanción y creo que le pusimos en la invitación diligencias, no sé si sea correcto llamarle así a las acciones que hace la dependencia cuando nos visitan y llegan con un acta y tocan y dicen venimos a revisar tus expedientes. Si nos puedes aclarar en la palabra correcta, qué es lo que hacen y qué han encontrado. Recuerdo que el año pasado diste una plática con estadísticas de lo que se había encontrado y bueno, si pudiéramos saber si vamos mejorando o seguimos igual y que nos expliques esa parte, licenciado. Sí, con mucho gusto. Hay 2 aspectos que realizamos al interior de la Secretaría de Energía y directamente en la Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social. Una, practicamos visitas de verificación, de comprobación a unidades de verificación.
¿Qué quiere decir esto? Que la dependencia competente tiene la facultad para vigilar el actuar de las unidades de verificación. Esa es una parte. Cuando nosotros vigilamos el cumplimiento de estas unidades de verificación y nos percatamos que existen desviaciones al procedimiento de evaluación de la conformidad y por ende de nuestra norma oficial mexicana, es cuando de manera secundaria iniciamos un procedimiento administrativo con el objeto de esclarecer la situación. Este procedimiento administrativo es lo que los abogados conocen como el derecho de audiencia de las unidades de verificación. Es decir, si la dependencia competente inicia un procedimiento administrativo, no necesariamente tiene que concluir en una sanción administrativa. Hay varios tipos de sanción administrativa. Una, la amonestación, que no tiene nada que ver con alguna sanción de tipo económica, lo que nos comentaba a Fabián en el sentido de una suspensión por un tiempo definido o la cancelación de la aprobación en caso de la dependencia competente por efectos de alguna reincidencia en el actuar de las unidades de verificación. Entonces, son dos momentos. Una, la práctica normal de las visitas de verificación, y si salieron total y absolutamente apegados a lo establecido en el procedimiento, pues ahí concluye la etapa de la visita. Si desgraciadamente encontramos algunas no conformidades o algunas desviaciones al procedimiento de evaluación de la conformidad, una segunda etapa es el inicio de procedimiento administrativo. En la semana estaba pensando cuál causa principal les podré decir a las unidades de verificación como la principal. ¿Cuál es la causa principal de las sanciones administrativas? Hay muchísimas, pero todas se conjugan en una, ingenieros. Y en ese aspecto siempre me gusta ser como muy claro y muy directo. No nos hagamos. La principal causa es que no hacemos bien nuestro trabajo, así de sencillo. En la medida en que hagamos bien nuestro trabajo no vamos a tener ningún problema, pero si voy, verifico a esta unidad de verificación y resulta ser que tenían el don de la omnipresencia y estaban en Guanajuato y luego estaban en La Paz con una hora de diferencia, pues eso ustedes saben perfectamente que está mal. Eso saben perfectamente que les va a generar consecuencias. ¿Me voy a tardar? Sí. ¿Van a poder continuar un rato más? Sí. Pero cuando les llegue el momento son sanciones administrativas súper fuertes. O sea, el hecho de que yo lo sancione con 120,000 pesos por no conformidad, si les encontré 10, multiplíquenle y a ver cómo le hacen, Y si después de solicitarles el pago en el término de 15 días no lo realizan, les voy a echar a Hacienda y va a haber problemas ahí. Entonces, es complicada la situación. Si les falta un testigo, si no tienen una firma del testigo, si pusieron un dato erróneo de la credencial del lector del testigo, la verdad es que a mí ni me va ni me viene. O sea, es un simple trámite, es un simple requisito. No con ello quiero decir que no lo tienen que hacer, lo tenemos que cumplir. Sin embargo, no representa riesgo inminente para la seguridad de las personas, que al final del día no desviemos la atención, ese es nuestro propósito. Entonces, si yo encuentro en una visita de verificación a una instalación eléctrica que me inventaron datos y resulta ser que la instalación está en obra negra, se van a meter en un problema. Esos son los hallazgos importantes, los que quisiéramos evitar. Y de entrada yo decía, eso no puede ocurrir, o sea, no puedo entender que una unidad de verificación certifique una obra negra, no lo puedo entender. Sin embargo, últimamente nos hemos encontrado con dos cuestiones muy importantes. Una, que nosotros los visitamos y hace 3 años tenían serios problemas de control en su documentación. En la actualidad podría decir que
han mejorado sustancialmente en ese aspecto. Sin embargo, ahora todo lo documental está perfecto y la cuestión técnica la estamos dejando de lado. Entonces, aguas, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy precisos en señalar esta situación. Ya mejoramos en la cuestión documental, pero estamos dejando de lado lo técnico y creo yo que es mucho más importante lo técnico que lo documental. Entonces, por ahí ahorita, si me lo permiten, tengo una pequeña lámina en donde se observa claramente que del 100% de las visitas de verificación que practican ustedes, o sea, los dictámenes de verificación emiten ustedes más o menos 34,000 al año. De esos 34,000, el 60% de lo que vuelven a verificar los verificadores adscritos a la Dirección General tienen no conformidades. Entonces, esa es una estadística lamentable, porque yo pensaría que fuera totalmente a la inversa, o sea, solamente el 20%, el 10% encontrar ahí alguna anomalía que se les haya escapado a ustedes como especialistas técnicos. Sin embargo, tenemos esas cifras, hemos estado disminuyendo, pero es muy poco del año 2005 al 2016 que tenemos cifras anuales, es muy poco. Yo esperaría que en este 2017 mejoremos sustancialmente estos números. Entonces sí les pido que tengan especial cuidado en esos aspectos, en la revisión de la documentación, en la carga de la información para evitar este tipo de sanciones. Reitero, no siempre que se les inicia un procedimiento administrativo tiene que concluir en una sanción de tipo económico o cancelación o suspensión, dependiendo de la gravedad. Puede darse una amonestación, puede darse un apercibimiento. El apercibimiento no es más que decirles la regaste, pero aguas, porque si la riegas en una segunda ocasión, te vamos a sancionar de manera económica. La sanción más baja por no conformidad son 20 salarios mínimos, la más alta son 50,000 salarios mínimos por infracción, dependiendo. Si ponen en riesgo la vida de las personas, les puedo imponer la máxima. Entonces, aguas, porque si les impongo la máxima, se van a meter en un problema serio para efecto del pago, independientemente de que tal vez hagamos un análisis y ameriten la suspensión o la cancelación de la aprobación y por ende de la acreditación. Bueno, por lo que comenta, licenciado, bueno, la idea también no es que andemos con miedo, ¿no? Más bien, No. Ahí esos sí 50,000 días de salario mínimo creo que es un poquito ahí sí excedido. quiero ser como también muy preciso en el comentario. Siempre lo toman como la amenaza de la autoridad y no es así, ingenieros. Okay. Es una invitación a que todos trabajemos de una mejor manera, de manera más ordenada, de manera en la cual ustedes puedan estar muy tranquilos en que la labor que están realizando no les va a generar ninguna problemática. Cuando nos demos cuenta que todos estamos enlazados de alguna u otra manera, vamos a trabajar todos como muy en conjunto. Me gustaría pasar con todos a que hagamos una especie como de resumen, empezando por Luis Fabián. Si quieres hacer algún comentario acerca del tema, una conclusión. Sí me gustaría comentarles rápidamente cuál es el proceso que se sigue para una suspensión o una cancelación. Nos quedamos en la identificación del hallazgo, nos quedamos en que pasamos al subcomité. El subcomité emite una opinión, esta es la opinión del subcomité que se toma por todos los sectores involucrados. Esta opinión se pasa a un órgano dictaminador en la EMA que se llama Comisión de Suspensión y Cancelación, la famosa CSC. Por si alguien alguna vez ha recibido un escrito de la CSC, pues es la Comisión de Suspensiones y Cancelación. Se les hace llegar el documento donde se les avisa de un inicio de una posible suspensión o una posible cancelación. Y para tal efecto, se les dan 5 días. Ahí en el documento se les dice, tiene 5 días para manifestar lo que a derecho convenga. Ustedes presentan los argumentos. Si son procedentes,
Perfecto. En algunas ocasiones, para determinar si son procedentes, requerimos la opinión del subcomité. Ahí es donde Raúl nos comenta, luego nos llegan las opiniones para determinar si sí o si no. Las opiniones se toman y se mandan a la CCC determina, basados en la opinión, si procede o no procede. Si no procede el argumento, ya le pedimos opinión directamente a la dependencia, ellos nos mandan su opinión. Si la opinión concuerda con la recomendación, la CCC dictamina pues que procede la suspensión o la cancelación correspondiente. Ojo, en un proceso de suspensión, cuando las acciones correctivas se subsanan, porque si se pueden presentar, las acciones correctivas subsanan el hallazgo, se desecha el proceso. ¿Okay? Pero en un caso de cancelación no. En el caso de cancelación no está permitido presentar acciones correctivas, porque al presentar acciones correctivas estás aceptando la no conformidad, no desvirtúas el supuesto en el cual se basa la no conformidad. Para eso se te piden los argumentos. Si tus argumentos se consideran procedentes para una cancelación, se desecha el proceso. Depende de la gravedad de la no conformidad, pero si es un caso como los que ya mencionamos, solo tenías dictámenes y no hiciste lo demás, hagas lo que hagas, se da uno cuenta, ¿no? O sea, nos damos cuenta cuando nos llegan o documentos recién fabricados o hechos con fecha posterior o cualquier justificación que no es creíble, ni verídica, ni sustentada, ni fundada, ¿no? Entonces, cuando estás en un proceso de cancelación, no se reciben, puedes mandarlas, pero no se revisan. Se revisarán acciones correctivas en el caso de que se determine que es procedente un argumento. Si no son procedentes, no se revisan, se continúa con la opinión a la autoridad y se ejecuta el proceso de suspensión o cancelación. Una vez que la entidad ha concluido un proceso de suspensión o cancelación, les manda a ustedes pues el aviso de la suspensión o la cancelación correspondiente. Cuando nosotros con la entidad ya tenemos el acuse de recibido, le mandamos la comunicación también a la autoridad para que ellos pues realicen las actividades que a ellos corresponden. Es lo que quería yo comentarles para afinar la conclusión de lo que es una cancelación o suspensión en la entidad. Ok, muchas gracias, Fabián. Licenciado, a manera de conclusión. A manera de conclusión les puedo decir que de las 356 unidades de verificación que tenemos de instalaciones eléctricas por parte de la Secretaría de Energía, a todas ellas les reconocemos capacidad técnica, creemos en esas unidades de verificación. Al final del día ustedes son los ojos de la Secretaría de Energía, gozan de la credibilidad por parte de la Secretaría de Energía. Sin embargo, sí hay aspectos que tenemos que mejorar. Reitero, estos 358, 357 especialistas técnicos en la materia de instalaciones eléctricas son los más preparados de nuestro país. Entonces tenemos que darnos ese estatus, no solamente como los emisores de los dictámenes de verificación, sino como los especialistas técnicos que le van a asesorar a todas las empresas o negocios o a todo aquel que lo solicite. Les vamos a brindar la capacidad, la seguridad técnica de que sus instalaciones están en condiciones adecuadas de seguridad. En la medida en que la sociedad nos vea de esa manera, vamos a ir mejorando un montón de cosas y entonces a todos nos va a ir mejor. Ustedes como especialistas técnicos van a cobrar un poco más, porque no los van a ver como un simple trámite más, sino, este es el especialista técnico y por ende tiene que cobrar la cantidad que me está cobrando. Pues en esa medida, en la medida en que no abaratemos nuestro trabajo con emisiones de dictámenes de verificación de 2,000 pesos, en esa medida vamos a ir tomando especial importancia en nuestro país y nos van a ir reconociendo la capacidad técnica que la Secretaría de Energía de entrada se les reconoce, ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Raúl, a manera de conclusión. Miren, quiero comentarles también algo importante para que vean cómo funcionan los comités, y en este caso también es su comité, que es muy transparente. Se tiene en un procedimiento de comités, la gente que pueda, las personas que estén capacitadas en la materia, pueden solicitar a la EMA participar en una reunión del comité o de su comité mediante un escrito y estarán como observadores. De esa manera, si alguien tiene duda de cómo funciona eso, pueden solicitarlo a la EMA, ¿sí?, para que participen como observadores, se permite en este caso, ¿ok?
Y yo creo que deben de dar confianza a esos grupos porque es un grupo muy interesante ya que está conformado por la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una especie como de recuento. Me queda, espero nos haya quedado claro cómo se conforma el comité, el subcomité, cuál es su función. Por parte de la EMA ya nos explicó que existen suspensiones y cancelaciones, pero algo muy importante, nosotros como unidades de verificación también tenemos recursos en los cuales podemos acudir y también no son decisiones unilaterales, siempre se piden opiniones tanto al comité, subcomité y a las dependencias. Y algo también muy importante, y agradezco mucho al licenciado la visión que tiene, de que nos reconoce como que somos los expertos en la materia y nos dan el voto de confianza, y pues de nuestra parte como unidades de verificación y los que integramos a la MUVIE y a los que no están integrados a la MUVIE, pues tenemos que corresponder a esa confianza que nos otorga. Y también quisiera comentarles que AMUVIE tiene un espacio en el subcomité de instalaciones eléctricas que por cuestiones de confidencialidad no hemos podido resolver el tema de la difusión de la información, aunque realmente ahí no vemos expedientes por nombre, solamente se redactan los números y los hallazgos. Es decir, yo no puedo saber de ese hallazgo de qué unidad es. Pero bueno, ese es un tema del subcomité y como dice Raúl, tenemos el derecho a asistir como observadores para que veamos que esa cuestión es transparente en ese tema. Y de mi parte no me queda más que agradecer a ustedes su presencia, agradecer el interés que tienen en estos temas y invitarlos pues a no defraudar la confianza que nos dio EMA y la dependencia, la Secretaría de Energía. De mi parte, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a los panelistas, licenciado Ángel Miranda de CENER, ingeniero Raúl Victoria de AMUVIE, ingeniero Fabián Sánchez de EMA y al ingeniero Héctor Ortega que nos ha apoyado como relator. Agradecemos la participación de todos ustedes en Electricón y se les hace la atenta invitación a la cena fiesta Electricón que nos invita la empresa CAESA. Nos invita en el restaurante La Palapa, amenizando Víctor Padilla, el chistero, y se entregarán las constancias por parte de AMUVIE. Hay que pasar a caja por su acceso. Por favor, despidamos a los panelistas con un aplauso.